Y vamos a hablar ahora de un apartado, de un punto en donde se está analizando mucho a nivel mundial, pero también en plena campaña a nivel nacional, que tiene que ver con el mercado laboral o con todo lo que tiene que ver justamente con el tema laboral. Se habla de reforma, se habla de convenio colectivo de trabajo. El tema del trabajo está en medio de la campaña. Carlos Cafure es abogado laboralista. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Mariano, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por la invitación. No, por favor, es un placer. Bueno, qué momento, ¿no? Para estar hablando de trabajo, de lo que se viene, escuchar los candidatos, prácticamente todos con más, menos, pero todos hablan de alguna reforma de lo que se viene. Así es, tal cual como vos lo señalas perfectamente. Algunos, yo siempre digo, con propuestas quizás menos nocivas que otros para los trabajadores, pero en definitiva creo que en la práctica de alguna forma todos vienen llevando de alguna forma o anuncios que van en contra de los intereses laborales o bueno, lo que ha pasado por ejemplo con el candidato a presidente del oficialismo, que es actualmente ministro de Economía, y que bueno, en un día generó la devaluación del 22% de la moneda, que esto ha impactado claramente en salario y jubilaciones. Carlos, ¿se puede hacer reforma sin pérdida de derechos? Absolutamente. Yo no he escuchado, lamentablemente la República Argentina se está perdiendo un hermoso debate, que es empezar a nivelar hacia arriba. Empezar a nivelar hacia arriba tanto en materia laboral, empezar a nivelar hacia arriba en materia económica, empezar a nivelar hacia arriba en materia de lo que es la actividad económica, de lo que es el mercado interno de nuestro país, y todos los candidatos, incluyendo el candidato del oficialismo, de alguna manera que también hace algún tipo de propuestas quizás más beneficiosas, digamos, entre comillas, propuestas que no están hoy siendo ejecutadas siendo gobierno, pero que él promete a futuro que sí las va a hacer. Claro. El debate claramente es un debate a la baja, discutir más ajustes, discutir el pago de la deuda del Fondo Monetario Internacional en los términos del acuerdo que firmó la Argentina, discutir reducciones de derechos laborales, discutir convenios colectivos a la baja, discutir salarios a la baja y obviamente discutir un modelo de trabajo que obviamente tienden a reducir, como te decía anteriormente, derechos, conquistas, salario, etcétera. No hay ninguna propuesta, por lo menos de lo que observamos la gran mayoría de los abogados laboralistas, de ninguno de los candidatos que hoy sí tienen posibilidades de llegar a ser presidente. Hablo de Sergio Massa, hablo de Patricia Bullrich o hablo de Javier Milei, de hacerle propuestas superadoras a la clase trabajadora. Algo que sí nosotros hemos observado, a diferencia de otras campañas, recuerdo por ejemplo una vieja declaración del expresidente Menem que decía, si yo decía todo lo que iba a hacer, nadie me iba a votar. Bueno, a diferencia de lo que pasaba por ejemplo con Menem en aquella oportunidad, ha habido algunos candidatos que sí han hecho anuncios de qué harían ellos en caso de ser gobierno. Por ejemplo, en el caso de Javier Milei, él plantea avanzar en un proceso de reforma laboral para implementar en los convenios colectivos de las distintas actividades en la República Argentina el modelo de la UOCRA, el modelo de la UOCRA que tiene justamente un mecanismo por el cual se va haciendo un aporte para que llegado el momento en que se tenga que despedir al trabajador, no se tenga que hacer, por ejemplo, la indemnización que hoy sí está vigente en la ley de contrato de trabajo, sino que a través de ese mecanismo directamente se despide al trabajador de manera más rápida y se puede contratar más rápido a otra persona. Con relación, por ejemplo, a Patricia Bullrich, Patricia Bullrich, si bien no habla de este tipo de mecanismo como es el convenio del colectivo de la UOCRA, ella, por ejemplo, plantea eliminar lo que es la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. ¿Esto qué significa? La gran mayoría de los convenios colectivos cada 2 años se tienen que discutir por ley, pero en base a lo que es la ultraactividad, la gran mayoría de los convenios se renuevan de alguna manera automáticamente. Quedan vigentes. Por ejemplo, quiere ella eliminar justamente en el caso de ser gobierno. Y también ella ha planteado avanzar con lo que es de alguna forma la negociación entre el trabajador y el empleador. Hay como una mirada muy negativa con relación al sindicato. Son modelos que buscan obviamente eliminar la figura que hoy por hoy defiende a los trabajadores, que son las organizaciones sindicales, y creo que la mejor herramienta que tiene hoy por hoy
una trabajadora o un trabajador en la República Argentina y en el mundo es tener un sindicato presente. Carlos, trabajás mucho con lo que es violencia laboral. Bueno, ¿qué es lo que significa? ¿Cuáles son las leyes vigentes que hay justamente para que están amparando a los trabajadores? ¿A qué podemos llamar violencia laboral, digamos? Bueno, podemos mencionar violencia laboral, por ejemplo, lo que es una forma de abuso de poder que se ejerce sobre trabajadores y que tiene fundamentalmente la intención de someterlos. En muchos casos se busca hasta la renuncia de los trabajadores. Es importante señalar algunas cuestiones porque a veces se confunde la violencia laboral con otras figuras, como puede ser a lo mejor un conflicto laboral, claro, o por ejemplo el estrés laboral o el síndrome de burnout, que sí sufren algunas actividades como son, por ejemplo, el personal de salud o el personal de las fuerzas de seguridad. Y es importante aclarar, como te decía Mariano, que la violencia laboral tiene tres modalidades para que nosotros podamos identificarlas, que son el acoso sexual en el ámbito del trabajo, la agresión física en el ámbito laboral y el acoso moral o psicológico. Para hacerlo más claro, para los televidentes, cuando nosotros hablamos del acoso moral o psicológico, estamos refiriendo a una conducta de hostigamiento que se llevan adelante sobre trabajadores, como por ejemplo podría ser no asignar tareas, pero asignar tareas que son denigrantes, llevar adelante una rotación permanente de una trabajadora o un trabajador por distintos ámbitos de trabajo, practicar inequidad salarial, diferencia obviamente de inequidad salarial entre lo que hace un hombre y una mujer que realizan la misma actividad y que cobran justamente un salario distinto, como se hacía anteriormente, entre otras conductas. La violencia laboral se ejerce también de manera vertical y se ejerce de manera horizontal. La violencia laboral vertical puede ser violencia vertical ascendente, que es la que se puede ejercer desde un grupo de trabajadores o desde un trabajador a un superior jerárquico. La violencia laboral vertical descendente, que es la que mayor números estadísticamente de casos registra, es la que ejerce un superior jerárquico hacia uno o más trabajadores, pero también encontramos la violencia laboral horizontal, que es aquella que se ejerce entre compañeras o compañeros del mismo rango o jerarquía. ¿Es muy difícil detectarla, denunciarla, actuar? ¿Hay leyes que amparan a los trabajadores, Carlos? Mira, detectarla es muy fácil. Yo siempre digo que en todos los ámbitos laborales, por lo menos en donde hay organizaciones sindicales, los delegados gremiales o las delegadas gremiales son los que primero tienen que intervenir frente a una situación de violencia laboral de una compañera o un compañero de trabajo, porque muchas veces la víctima tiene temor de hacer la denuncia o de avanzar en algún tipo de presentación. Lamentablemente la República Argentina no tiene una ley nacional contra la violencia laboral. Adhirió hace muy poco tiempo a lo que es el convenio 190 de la OIT, que es un convenio internacional sobre violencia laboral. A mi criterio no alcanza solamente con esa adhesión, porque este convenio internacional establece entre uno de sus puntos que aquellos estados que adhieran al mismo tienen que avanzar en la sanción de marcos legales locales. Algo que por ahí resulta un poco contradictorio es que, por ejemplo, a nivel nacional, el Ministerio de Trabajo tiene una oficina de violencia laboral, pero a nivel nacional no hay ley. Es muy difícil que ese organismo pueda funcionar realmente muy bien. Sí. Y lo que sucede, por ejemplo, es que hay algunas provincias que han aprobado normas contra la violencia laboral a nivel local. No es Córdoba justamente una de ellas, lamentablemente es una provincia con tanta historia en materia legislativa como la provincia de Córdoba. No ha avanzado aún. Yo presenté el primer proyecto, recuerdo, en el año 2016. Estamos ya a 7 años de la presentación de la primera iniciativa, que tuvo realmente apoyo muy, muy importante, hasta de facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, y era la sensación de que por lo menos acá en la provincia de Córdoba el tema de la violencia laboral, en lo que es la legislatura unicameral, sigue siendo un tema tabú del cual no se quiere hablar, del cual no se quiere legislar, del cual no se quiere discutir, porque hay iniciativas presentadas por distintos bloques políticos partidarios, pero obviamente duermen el sueño de los justos en los cajones, sí. Y lamentablemente se habla en nuestra provincia de violencia laboral cuando sucede algún acontecimiento en el cual se registra alguna víctima fatal o cuando hay alguna persona del ámbito del periodismo o del espectáculo que visibiliza justamente esta situación, pero es como la gran mayoría de las noticias, están durante unos 3 o 4 días dando vuelta en los portales y después la gente se olvida. Creo que es importante justamente que la dirigencia política en Córdoba tome con seriedad esta problemática y que discuta justamente todas estas iniciativas que se han ido presentando por distintos canales, que son bloques políticos partidarios, incluso hay organizaciones que han impulsado otras iniciativas, pero la verdad es que la violencia laboral
hablando, por ejemplo, con especialistas en salud. Yo, por ejemplo, he escrito 2 libros sobre violencia laboral, y hablando con especialistas en temas de salud, todos ellos te manifiestan de que justamente las personas que sufren este tipo de violencia en el ámbito del trabajo, que generalmente es sistemática, que se lleva a lo largo del tiempo, no son hechos aislados, terminan ocasionando un deterioro en la salud física y en la salud psíquica de la persona que la padece. Hay casos de personas que se han enfermado seriamente, con enfermedades que son prácticamente irreversibles, y hay casos de personas que hasta se han suicidado por violencia laboral. Carlos, bueno, como siempre, ¿no? Es muy interesante estar hablando sobre estos temas tan pero tan vigentes y de tanto de lo que tenemos que seguir avanzando y debatiendo, ¿no? Como vos decías, se está perdiendo por ahí una linda posibilidad de debatir estos temas. Un fuerte abrazo, Carlos. Un fuerte abrazo para ustedes y gracias nuevamente por la comunicación. Hasta luego.